Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales en el libro de Hechos. Para el programa de Biblia hoy, en esta noche, me alegro que podemos pasar este tiempo juntos y aprender más del Señor. En estos días estamos viendo unas historias y unos textos que tal vez no son tan favorables y atractivos en relación a lo que puede suceder con alguien que sigue a Jesucristo. Acabamos a observar la historia de Esteban, que murió como mártir por su testimonio de fe. Y hoy vamos a ver algunas consecuencias que trajo esta persecución para muchos creyentes que vivían en aquel tiempo en Jerusalén. Y quiero mencionar que este tema de persecución no es un tema de tiempos antiguos, sino que es un tema muy actual. Tal vez nosotros no sufrimos persecución como está descrito en estas historias en este momento, pero quiero mencionar que nunca en la historia tuvo tanta persecución de creyentes como hoy en día en el mundo. Y creo vale recordarnos a estas personas, a esta realidad, mientras que observamos este texto de hoy. Quiero orar. Señor, le damos gracias por este día, gracias que nos has permitido de ser tus hijos y de poder confiar en ti. Te damos gracias que hoy pudimos pasar este día en libertad en relación a nuestra fe y que no sufrimos grande persecución y que tenemos oportunidad de testificar tu fe sin temer nuestra vida, Señor. Sí conocemos muchas dificultades alrededor de nosotros, pero confiamos en ti que todo nos ayuda a seguir tus pasos y que no nos obstarba eso, confiar en ti y seguir siendo tus testigos. Gracias que estás con nosotros, gracias para esta historia y te pido que nos enseñes en esta noche para que te conozcamos más y más y que de esta manera podemos seguir viviendo contigo, andando contigo, no importa de las circunstancias que estamos viviendo. Amén. La lectura de hoy encontramos en Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 8. Y el título sobre estos 8 versículos dice: La iglesia perseguida y dispersa. Y leemos: Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judá y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Solo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían donde alaridos, y en gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Vamos a observar el texto como ya estamos acostumbrados con las diferentes preguntas que nos guían a descubrir el texto. Y la primera pregunta es: ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tenemos sobre este lugar? El texto dice que la historia sucede en Jerusalén y también en Judea y Samaria. Y en relación al tiempo, es el comienzo de la iglesia, los primeros tiempos de la iglesia, entonces poco tiempo después que Jesús se fue al cielo. ¿Quiénes son las personas principales de esta historia? Bueno, como general podemos decir la iglesia, los primeros creyentes en el tiempo de la iglesia. Después se menciona a los apóstoles,
También se menciona a Felipe, que actuaba en Samaria después de la persecución. También se menciona a Saulo como perseguidor de los creyentes. Y también se menciona como persona específica a Esteban. Hablamos del entierro de Esteban, el que murió como mártir. ¿Quién dice qué? ¿Y a quién lo dice? Hoy no vemos directamente una conversación entre personas, sino un relato de lo que sucedió. Entonces debemos tener en cuenta que la iglesia en Jerusalén estaba viviendo tiempos muy difíciles, porque ya mencionamos que se levantó una gran persecución y ellos seguían predicando, pero muchos, eso leímos, pagaron con la libertad. Esteban pagó con su vida por su testimonio de fe. Entonces era un tiempo muy, muy, muy difícil. ¿Cómo actúan o reaccionan las personas? ¿Qué características tienen estas personas? Y esta historia nos describe dos tipos de personas muy contrarias. Primero nos describe los seguidores de Cristo, los creyentes, la iglesia, que por fin son víctimas de una persecución. Y en otro lado nos describe los perseguidores de la iglesia, los enemigos de Jesús. Y podemos decir los judíos religiosos, que son los victimarios de este conflicto. Judíos muy radicales. Vamos a ver primero la característica de los creyentes. Y vemos aquí que en medio de una persecución y en medio de gran amenaza, les tocó a sepultar a Esteban. Eran hombres piadosos, dice el texto. Entonces, eran personas con un corazón puesto en la confianza en Cristo, hombres piadosos, hombres bajo amenaza, bajo persecución, enterrando a un siervo de Cristo. Y también vemos que luego les tocó a huir, abandonar sus casas, sus lugares y escapar de esta persecución. Y creo la muerte de Esteban era una muestra de los ofensores que estuvieron decididos de buscar cómo exterminar este problema de los creyentes. Querían acabar con esta nueva creencia. Todos entendían que ahora sí la situación está muy, muy delicada. Y sabemos, si ellos se hubieran callado, tal vez no hubiera sido tan difícil. Después leemos que los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esto es algo que nos sorprende si leemos este texto. Acabaron a ser perseguidos en Jerusalén, salían a regiones alrededor de Jerusalén y seguían predicando. Entonces, si hablamos del carácter de estos creyentes, eran muy decididos y muy convencidos de la verdad en Cristo. Los ofensores, especialmente mencionado a Saulo, ellos buscaban a destruir la iglesia o esta primera congregación. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y les metía en la cárcel. Entonces, este grupo de personas, y reflexionando a Saulo, actuaron muy violento, muy decidido también contra esta nueva creencia. Sin gracia, sin perdón, buscaban cómo exterminar a este grupo de creyentes. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los judíos religiosos comienzan una gran persecución contra los seguidores de Jesucristo. Mataron a Esteban y los creyentes lo sepultaron. Y
los creyentes quedaron perseguidos y se fueron a regiones vecinas. Dice que se fueron a regiones de Judea y Samaria, pero salían de Jerusalén. Y lo extraño, ya dijimos, donde iban, seguían predicando y confesando su fe en Cristo. No se escondieron de su fe ni de su testimonio, sino tomaron cada oportunidad para seguir testificando lo que ellos creían. Después se menciona a una persona, un seguidor de Cristo, a Felipe. No era uno de los apóstoles, era uno del grupo en general, un seguidor de Cristo. Predicaba el mensaje en la región de Samaria. Sucedieron muchos señales y milagros, lo que resultó que mucha gente prestaron atención y su prédica, sus enseñanzas fueron acompañadas con señales y milagros que el Señor hizo, y algo que es casi increíble, la ciudad se llenó de gozo. En relación a los de Samaria, sí podemos creer que era un gran gozo, pero sabemos que entre ellos llegaron muchos perseguidos y también ellos sentían gozo en medio de sus dificultades. ¿Cuál es la relación entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Y sí, en esta secuencia de textos hay una relación muy directa. En el texto antes ya mencionamos que leemos la historia de Esteban, como él testifica su fe en Cristo y cómo fue matado por los enemigos de Cristo, como él murió. Y leemos que la persecución agarró un nivel muy agresivo. En el texto después, seguimos leyendo en la Biblia, leemos de un gran despertar en Samaria, un pueblo que en realidad no eran amigos de los judíos y que en su origen tenía otra religión, pero había un despertar. Muchos creían en el Mesías, muchos se dejaron bautizar, aún uno de ellos era un brujo que se convirtió en Cristo. También leemos que este brujo también tenía el mismo poder como Felipe y era necesario corregirlo porque seguir a Cristo no es un negocio y no es a fama personal. Entonces sí, los textos están en una secuencia muy estrecho y uno puede entender mucho sobre la persecución y cómo Dios obra en medio de dificultades. ¿Cuáles son las palabras claves en esta historia? Bueno, yo escribí diferentes palabras claves. Una palabra clave es la gran persecución, la dispersación, se dispersaron. Otra palabra clave para mí es hombres piadosos entre los creyentes, ¿verdad? Y el contrario también, palabras claves causando estragos en la iglesia. Pero como mensaje y palabra más principal de esta historia para mí es: predicaban donde quería que iban. En medio de todo, seguían predicando su fe en Cristo. Llegamos al segundo punto: entender el mensaje. Y dice: escribe tus preguntas sobre los detalles del texto. ¿Por qué esta persona actúa de esta forma? Podemos tener muchas preguntas de este texto, en este contexto de la historia. Y una pregunta mía es: ¿por qué los judíos perseguían a los seguidores de Cristo? En realidad eran pueblo de Dios. ¿Y por qué perseguían a los seguidores de Cristo? La segunda pregunta es: ¿por qué los apóstoles quedaron en Jerusalén y los otros creyentes salieron a otras regiones? Otra pregunta es: ¿por qué se menciona el nombre Saulo como perseguidor de los creyentes? Y la gran pregunta es: ¿por qué seguían predicando al Mesías donde quiera que iban, si son perseguidos exactamente por eso? Y otra pregunta puede ser:
¿Para qué suceden los señales y milagros en medio de la predicación de Felipe? Antes que vamos a contestar estas preguntas, vamos a ponernos en el lugar de estas personas, porque dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Y quiero comenzar con Saulo, el perseguidor de los creyentes. Parece que él estaba ganando el favor de los líderes de los judíos y él estaba muy decidido a acabar con este grupo de creyentes. Él estaba muy decidido de perseguirlos hasta que se acaban. Y puede ser que él estaba buscando otro cargo en el sistema de la religión de los judíos. No sabemos bien, pero estaba muy decidido y pensaba luchar para el bien de Dios. Él estaba que Dios está agradecido por lo que él estaba haciendo. Y los creyentes, si nos ponemos en el lugar de los creyentes, sufrieron grandes amenazas de persecución. Para mí bien sería entendible que después de esta experiencia con Esteban, si ellos hubieran dicho, bueno, vamos de aquí porque aquí ya no podemos vivir, pero ya no vamos a callar, ya no vamos a testificarlo, vamos a seguir confiando en Cristo, pero en silencio. Tal vez nos reunimos en secreto. Yo hubiera entendido esta acción, pero lo extraño es ellos siguen predicando su fe, siguen predicando al Mesías, lo que está afectando su vida, su libertad. Entonces, son gente que sí, en realidad, saben lo que creen y saben en lo que creen. Entonces, ahora vamos a intentar contestar algunas preguntas que recogimos en el inicio. La primera pregunta dice, ¿por qué los judíos persiguen a los seguidores de Cristo? Y yo entiendo que ellos tenían miedo de perder su posición como un pueblo especial de Dios. Los judíos son el pueblo elegido de Dios y creían que eran mejores que los otros pueblos. Y creyendo en esta nueva creencia en el Evangelio de Jesucristo, ellos ya no eran excepto y especial, sino eran igual como otras naciones que también tenían la oportunidad de confiar en Cristo y no querían perder esta posición especial y eran tan celosos a otras creencias que eran tan radicales. ¿Por qué los apóstoles quedaron en Jerusalén y a los otros creyentes les tocó a huir? El texto no dice que los apóstoles eran más valiosos o más valientes que los otros creyentes. No sabemos exactamente por qué ellos pudieron quedar, pero posiblemente lo que ellos actuaron ya les dio una cierta posición en el pueblo. Y es posible que los líderes judíos ya no era recomendable para ellos tocarles, porque el pueblo posiblemente se hubiera levantado contra los judíos. Entonces, posiblemente ya por su obra que hicieron, tenían más oportunidad de quedar en Jerusalén. Pero solo es una explicación que más detalles no podemos sacar de este texto. ¿Por qué se menciona el nombre de Saulo, así como persona individual entre los perseguidores de los creyentes? Y podemos entender que cuando Lucas escribe los hechos, él ya conoce el futuro, el cambio que Saulo experimentaba por la gracia de Dios y que después él era un gran seguidor de Cristo. Entonces yo creo con intención Lucas menciona el nombre de Saulo para testificar el poder que Dios tiene para transformar a las personas. Él puede transformar a los seguidores a los perseguidores, a los enemigos más decididos en seguidores muy, muy valientes y decididos. Entonces, con este nombre se explica lo que
Dios puede hacer con nuestras vidas. Nada es imposible para Dios. La cuarta pregunta es, ¿por qué seguían predicando al Mesías donde quiera que iban si son perseguidos por eso? Yo creo que ellos en una manera no pudieron callarse de lo que dio esperanza a sus vidas. No pudieron callarse a lo que trajo paz y esperanza a ellos. Y ellos estuvieron convencidos que Cristo tiene todo bajo su control, aún en las circunstancias difíciles. Entonces, ellos no estuvieron huyéndose para esconderse, sino estuvieron huyéndose para guardar sus vidas y para buscar donde podían seguir predicando su esperanza y donde podían seguir viviendo lo que ellos eran ahora. Y la última pregunta, ¿para qué suceden milagros y señales en medio de la enseñanza? ¿Por qué se sanaron las personas y se liberaron de malos espíritus? Y yo creo eso ha sucedido en el comienzo de la iglesia, especialmente para que el pueblo que aún no ha creído en Cristo se da cuenta que Cristo sigue con su obra por medio de los seguidores. Entonces Cristo estaba confirmando este mensaje de Felipe por medio de señales. Su enfoque, el enfoque de Dios en primer lugar no era las mejoras en la vida física. También le interesa, pero su enfoque era que la gente se abra al Evangelio. ¿Cuál es la idea principal del autor? ¿Por qué menciona esta historia entre su lectura? Y Lucas quiere mencionar que la situación difícil no es algo que salió de la mano de Dios. Son ataques del enemigo contra los buenos planes de Dios, pero que para Dios nada es imposible y en medio de las dificultades de persecución Él puede guiar sus seguidores, la gente que confía en Él. A muchos ha tocado pagar con la vida. Entonces también este texto nos ayuda a entender que no tenemos seguridad que si seguimos a Cristo que todo marcha como nosotros lo deseamos, pero podemos saber que todo está bajo el control de Dios y Él sigue cumpliendo su misión, no importa de las circunstancias que estamos viviendo. Llegamos a la tercera parte, poner en práctica lo que hemos entendido. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Bueno, para mí esta historia me ayuda a entender que los problemas que estamos pasando en esta vida no son señales que estamos equivocados. Puede ser, pero no siempre. Puede ser que sean pruebas y, como dije, puede ser que me toca duro en mi camino con Cristo, pero todo está bajo su control y Él puede usar las circunstancias más complicadas para cumplir su propósito. Entonces yo quiero ponerme confianza en Él, no callarme en cuanto hay amenazas y seguir a Cristo, no viendo tanto las circunstancias, sino poniendo mi confianza en el Señor. Yo creo que va a ser una prueba cada día de nuevo. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? En esta relación yo quiero aprender a seguir anunciando las buenas nuevas donde quiera que el Señor me manda. Quiero ver las personas con los ojos del Señor, con la pasión que necesitan a Cristo. Y si eso me trae dificultades y cosas negativas a mi vida, pido al Señor que me guíe y que me use y que no me dejo callar por eso y que tengo el valor de seguir mencionando las buenas nuevas a las personas que necesitan escucharlo. ¿Cuáles verdades nuevas hemos encontrado en este texto? Y una verdad es que seguir a Cristo
no significa lujo ni seguridad a nuestros planes personales, sino puede ser que nos toca duro si seguimos a Cristo. No tenemos un seguro que todo marcha como nosotros lo deseamos y que todo salga como nosotros lo deseamos. Hasta el día de hoy, mucha gente sigue sufriendo persecución por su fe en Cristo. Y nosotros que en el momento no sufrimos por eso, debemos orar por eso, por ellos y acompañarles, aun en cuando tal vez estamos lejos de ellos. ¿Cuáles acciones deberíamos comenzar a poner en práctica? Y yo sé que es fácil decirlo, pero pido a Dios que me ayude, que no me escondo, aún en momentos difíciles, que no me escondo con mi fe en Dios, sino que Él me use a mencionar las nuevas buenas, no viendo las circunstancias, sino mencionando la verdad en Él, aún en momentos en cuando no es favorable para mi vida personal. Descubrimos algo por lo cual queremos agradecer a Dios. Y yo descubrí varias cosas. Lo primero, me recordé que Dios mismo se hizo hombre y Él estaba dispuesto a sufrir la muerte, un sufrimiento terrible, para que yo pueda tener paz con Dios. Entonces, primero quiero agradecer a Dios que Él mismo estuvo dispuesto a sufrir para que yo pueda tener paz y salvación en Cristo. También quiero agradecer a Cristo que en el día de hoy no estoy sufriendo una persecución como lo leemos en esta historia por mi fe en Cristo. Y también quiero agradecer a Dios que muchos de nuestros antepasados que creían en Cristo y que han sufrido persecución, estoy agradecido que ellos no se callaron, sino que seguían predicando y llevando el Evangelio hasta el tiempo de hoy, hasta mi vida. Muchos han sufrido por mencionar el Evangelio para que yo tenía la oportunidad de conocer a Cristo. El reino de Dios no se puede exterminar. Está creciendo en medio de tiempos difíciles. Creo es una historia que sí puede tocar nuestra mente y nuestra conciencia, y creo hemos muchas veces fallado por cosas menores y por dificultades menores en nuestra vida en relación a lo que leemos hoy en este texto. Y quiero orar, hablar con nuestro Señor en la forma como siempre lo acostumbramos a hacer, confesando, adorando, suplicando y agradeciendo a Él. Señor, te confieso que muchas veces en mi vida me he callado por causas mucho menores de lo que hemos observado hoy. Señor, tal vez me ha callado mencionar tu evangelio, tu mensaje por pereza, por pena, pero ni con el miedo que me pasan cosas terribles. Señor, no sé por qué somos tan tímidos y tan miedosos muchas veces a mencionar las buenas nuevas que pueden transformar las vidas y que puede cambiar el destino eterno de muchos, Señor. Te pido que nos perdones y que nos das nueva oportunidad de testificar nuestra fe, que nos da oportunidades de confesar nuestra esperanza que tenemos en ti, Señor. Muchas veces hemos fallado y vamos a fallar de nuevo en el futuro, pero te pido que nos diriges y que nos uses, que nos prepares, Señor, para ser tus seguidores y que tengamos la valenteza de predicar las buenas nuevas, Señor. Y yo te adoro que tú mismo te has entregado para que nosotros podamos tener paz contigo. Te adoro, Señor, que
Tú tienes una gran paciencia, una paciencia sin límite para nosotros. Nosotros somos débiles y fracasadores, Señor, pero tú tienes una gran pasión para salvarnos y para transformarnos, para enseñarnos. Y te adoro que tú no has dejado a amarnos, Señor, y a salvar a las personas, aún por medio de nuestras dificultades, Señor, nuestras debilidades. Te adoro que para ti nada es difícil y nada es posible, Señor, y te agradezco te adoro que tú has transformado a personas como a Saulo, a Pablo, Señor, de un enemigo de Cristo en un seguidor y en un siervo fiel y útil, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. De parte de nosotros no podemos ser fieles a ti y no podemos ser siervos útiles. Por eso te suplico que tú nos transformes por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, y que nos uses, Señor, para predicar las buenas nuevas, para que nos uses de ser una esperanza para otras personas, que nos uses a mirar a las personas con tus ojos y amarlos como tú los has amado, Señor. Eso es imposible de nuestra naturaleza, pero tú vives en nosotros y te pido, Señor, que eso sea nuestro enfoque principal de nuestra vida y que las cosas diarias no sean obstáculo para nosotros de seguirte y de estar disponible a lo que tú tienes en tus planes con nosotros. Te agradezco por tu palabra, por esta historia de los creyentes. Te agradezco que tú has cuidado a nosotros hasta el día de hoy. Y te agradezco que tú has traído tu mensaje de generación a generación, que la iglesia y tu evangelio no ha podido exterminar por muchos intentos de los enemigos de ti, Señor. Te agradezco que tu reino sigue creciendo en medio de muchas dificultades y de muchos desafíos. Te encomendamos a los creyentes, a nuestros hermanos que están perseguidos por ti. Les encomendamos que tú los proteges. Te pedimos que ellos quedan fieles en medio de sufrimientos y que tú te glorificas por medio de ellos, sea por medio de liberación o sea en el extremo si les toca morir por ti. Glorifícate por medio de ellos y te pedimos por todos los perseguidores tuyos, Señor, por los enemigos tuyos. Te pido que en medio de la persecución se dan cuenta de tu amor y que muchos de ellos pueden convertirse en seguidores tuyos, que se dejan transformar como tú has transformado de Saulo a Pablo. Gracias por esta noche, gracias por tu gran amor a nosotros. Amén. Les quiero invitar que sigan viendo las lecturas, que sigan mañana y que sigan observándolo con las preguntas como estamos haciéndolo. Y creo que es una manera como Dios quiere usarnos, como quiere guiarnos, como quiere enseñarnos para ser seguidores de Él y para estar preparado para cualquier cosa que está pasando en nuestra vida. Entonces, tengan buenas noches y siguen leyendo las lecturas y hasta el viernes en la noche en el mismo canal. Adiós. Iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión, iglesia, es tu misión.
Iglesia de naciones. Vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. ¡Aleluya! Por gracia, Dios. Por gracia, Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, alientos son en nuestro caminar, has de estar con él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, alientos son en nuestro caminar, has de estar con él por siempre. Señor. Oh Dios de los cielos, fortalece tu iglesia. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, ese capítulo 11 del libro de Hebreos, todos esos héroes de la fe que lucharon, que sufrieron, y aquellos hombres a través de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad que han muerto por causa del evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros? Vivimos muy cómodos, vivimos muy tranquilos en nuestro contexto. Necesitamos levantarnos como iglesia, calzarnos de la armadura del Señor. Y vamos a cantar ese último verso que nos quede sellado en el corazón. Levántate, iglesia del Señor. Levántate, Iglesia del Señor.